Esta guía, como les contaba, son conceptos previos y básicos de funciones. La idea es que lo recuerden y como ustedes se van a preparar para una prueba de transición universitaria, vuelvan un poco a repasar estos contenidos, ¿ya? Entonces, la primera parte, la idea es que ustedes también me vayan respondiendo. Dice, analiza y resuelve. Número 1, en una máquina se ingresó un número y sale otro según la indicación dada. Es parecido a los ejercicios que hemos hecho de repente nosotros en clase. Y hay que completar la tabla. Entonces, vamos a hacer algunos de estos para que ustedes vayan entendiendo cómo se hace. En la entrada se mete el X y en salida sale el número Y. Dice el triple del valor de entrada más una unidad. Si nosotros tomamos este número 1 y lo ingresamos, el triple de su valor sería 3 por 1 y me da 3, más una unidad me daría 4. Ahí yo tendría entonces el primer valor. ¿Quién me ayuda con el segundo? Si yo ingresara el 2, ¿qué número saldría? 7. ¿Cómo lo supo? Porque saqué el triple de 2, multipliqué 2 por 3 más 1, 7. Muy bien. Pero si se dan cuenta, no es difícil. El 4. Ingreso el 4 y va a salir otro número. El triple de 4 más una unidad. 13. Muy bien. Y ahora un número difícil. El 15. Ingreso el 15. ¿Y qué me saldría? 46. Muy bien. Así funciona una función. Valga la redundancia. ¿Ya? Se puede ver como una máquina en que uno le da un valor y después termina saliendo otro. Incluso cuando son cosas feas, siguen funcionando de la misma forma como máquina. Vamos al segundo problema de esta guía. Miguel vende automóviles, su sueldo fijo mensual es de 220.000 pesos y por cada automóvil recibe una comisión de 35.000 pesos. ¿Cuál es su sueldo? Si vende 9 automóviles en un mes. Y me pide la expresión que modela. Las funciones nos sirven para modelar un poco la realidad en ese sentido. Y el modelo que me da, es decir, la fórmula, me sirve para predecir. Para eso también se utiliza. Y lo usa harto la física en ese sentido para poder predecir cosas y entender ciertos fenómenos. Entonces, para poder responder esa pregunta, primero se construye la tabla, como está aquí el paso a paso. Si vendiera un automóvil, su sueldo se calcularía así. La base más 35.000 por 1 le da su sueldo final. Si vendiera 2 automóviles, tengo su sueldo base. Ahora 35.000 lo multiplico por 2 porque son 2 automóviles y ahí está el sueldo base, perdón, el sueldo final. Si fueran 3 automóviles, el sueldo base se calcula los 35.000 por los 3 automóviles, y ahí está el sueldo total. Entonces, para saber si vendió 9 automóviles, va su sueldo base y 35.000 se multiplica por 9 porque por cada auto eran 9, perdón, por cada auto eran 35.000. Y le da un sueldo final de 535.000 pesos. Ahora, para saber el modelo, para poder modelar la expresión, hay que darse cuenta de que el sueldo, ¿cómo se obtiene? Con 220.000 más 35 por X, en donde X es la variable independiente, es decir, cuántos autos va vendiendo. Si yo identifico qué cosa depende de qué otra, ya tengo el Y y la X. Sé que el sueldo depende de cuántos automóviles se vendieron. Por eso sé que el sueldo tiene que ser la Y, la cantidad de automóviles tiene que ser la X. Esa fórmula que está acá vendría entonces a ser la expresión que modela la situación. Entonces, si yo quisiera ganar cierta cantidad de dinero, podría usar esta fórmula y saber cuántos automóviles debería vender. Para eso podría servir.
Entonces, en las preguntas que ustedes deben pensar, tienen que reflexionar sobre si para conocer el sueldo que él ganará, por ejemplo, si quiero que él gane 700.000 pesos, o por ahí aproximado, ¿hay algún valor de X o hay más de un valor de X, es decir, de automóviles que deba vender para poder obtenerlo? Eso es lo que tienen que pensar. Si para obtener, por ejemplo, los 325.000 pesos, hay solamente una cantidad de venta de automóviles que me sirven, o hay más de una opción para obtener ese mismo sueldo. Siempre enmarcado en esta situación. Eso es lo que debe pensar. Y la B, ¿qué significa la expresión que modela esto? Es decir, que la explique con sus palabras, que es un poco lo que estuvimos haciendo ahora mientras les explicaba el problema. Estos dos problemas es para que vean dos situaciones distintas en las que se pueden emplear elementos de una función, porque a continuación ya nos vamos un poco a lo más abstracto, lo más matemático, y aquí están las definiciones que se van a trabajar, ¿ya? Entonces, primero, la definición de función es una relación entre dos variables, de manera que, como dice ahí, a cada x le corresponde un único y. Aquí para poder saber cuando algo funciona tienen que ver la relación, y que a cada x, a cada número de la izquierda, le corresponda solo uno a la derecha. No puede ir de uno de acá a dos valores para allá. Tiene que ser único. Eso es lo que determina que una relación sea una función. De hecho, conceptos de función y todas esas cosas vienen incluso desde la filosofía antigua, de cómo se relacionan personas. Por ejemplo, si yo hago una función de las personas y su root, eso es una función, porque a una persona le corresponde un único root. Y ahí no estoy tan en la matemática, sino que estoy un poco más en lo social. Eso sigue siendo una función. Si yo hago una relación, por ejemplo, de padres e hijos, una familia donde hay 3 hijos, y el padre es hijo de 2 de ellos, al padre le corresponden 2 hijos. Esa relación no sería función. A eso va. Son relaciones que incluso se pueden llevar a lo cotidiano. Pero acá después nos ponemos a trabajar con números. El segundo punto, la x es la variable independiente y la y la variable dependiente. Esto se ve incluso desde séptimo, octavo básico más o menos, viene ese concepto, así que yo creo que lo manejan un poco mejor. La variable y también se puede escribir como f de x, es decir, esta f que está acá, y como lo acabo de decir, se lee f de x, es decir, la función depende de x. Si ahí donde está la x hubiera otra letra, quiere decir que la función depende de esa letra. Me está diciendo de cuál depende, por eso también es variable dependiente. Y aquí hay un ejemplo. Y igual a esta operación, pero también en vez de y podríamos escribirlo con el f de x. Y aquí hay un esquema un poquito más ilustrado. Otra forma en que se puede representar la función es con estas flechitas. Se escribe la letra con la que representamos la función. A la izquierda va el conjunto de partida, es decir, donde están las x, y en la b es el conjunto de llegada, es decir, donde me quedan los resultados después de calcular la función. A ese conjunto de partida, donde están las x, se le llama dominio. Algo habíamos conversado el año pasado de eso. Y el conjunto donde están las y se llama recorrido. El conjunto de todas las y que obtuve es el recorrido. Hay otro conjunto que se llama codominio, pero en ese no vamos a ahondar ahora, ¿ya? Ese va a ser clave que lo comprendan cuando vean función inversa en el electivo. Entonces, vimos aquí abajito ya lo que es el dominio y el recorrido. Dominio se escribe de esta forma: dom y entre paréntesis la letra de la función. A veces, como nosotros usamos más de una función en un mismo ejercicio, ponemos distintas letras, pero generalmente se usa F, G, H, en ese orden. También aquí está el cómo se escribe el recorrido. Recorrido es rec
y entre paréntesis la letra de la función, que en este caso se usa la f. Y aquí hay algunos ejemplos y actividades para usar lo que se vio adelante. Estos son ejemplos resueltos, de hecho. ¿Cuál de las siguientes funciones o representaciones corresponde a una función? Como dice el número 1, en el primer gráfico no hay una función porque para cualquier valor de x entre menos 3 y 3 hay dos valores. Voy a explicarlo. Por ejemplo, cuando x vale 1, tengo este valor. Porque ahí el x vale 1 en ese punto. Y si me voy para arriba en el dibujo, también está este otro valor. O sea que cuando x vale 1, el y puede valer menos 2 o 2. Y eso ya quita que sea una función, porque la función debe relacionar un x con un solo y. Y aquí lo relaciona con 2. Por eso lo descarto inmediatamente como función. Y en el segundo me pasa algo muy parecido, porque el número 4, como dice ahí, se relaciona con dos valores, menos 2 y 2. Entonces, al hacer eso, deja de ser función. El 4 perdón, debería relacionarse solo con un valor. Ahora, también podemos ver que el número 1 no se relaciona con ningún valor y es necesario para que sea función que sí se relacione con 1. La definición de función es que todos los del conjunto A se relacionan con un único del conjunto B. Del dominio todos se relacionan con un único cada uno del conjunto B, del recorrido, ¿ya? Entonces ese 1 también debería haberse relacionado. Y el último gráfico, podemos ver que entre los valores que ahí se representan, no hay ningún número del dominio, es decir, del eje X, para el que se relacione con 2 del eje Y. Y hay una estrategia gráfica para saber cuándo es función o no, que consiste en hacer líneas verticales. Si yo hago la línea vertical y topa en 2 puntos de la gráfica, no es función. Por ejemplo, si acá tiro una línea vertical y toca en 2 puntos, claro, toca acá y toca acá. Entonces no es función. Esa es una estrategia también para saber gráficamente si es o no. Vamos con el otro ejemplo, que es sobre dominio. Me dice, el valor general de entradas para una obra de teatro es de 4.500 pesos. Y la capacidad máxima del teatro es de 150 personas. ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función que modela la cantidad de asistentes y recaudación de dinero? Entonces, viendo un poco esta situación, ustedes pueden darse cuenta que el dinero que se recaude depende de cuántas personas ingresen. Es decir, como dice acá, la función que modela la situación sería 4.500 por X. X es la cantidad de personas que van, 4.500 es el valor de cada entrada, y va a ser el dinero recaudado. Entonces, como X son personas, partamos claramente porque no pueden ser decimales. No puede ir una persona y media. Tienen que ser números enteros y positivos. Desde el 0 hasta el 150. No se puede pasar del 150 porque el teatro no tiene más de 150 espacios como capacidad. Entonces el dominio sería desde 0 personas hasta 150. No se puede más. Y el recorrido, si no va ninguna persona, voy a ganar 0. Si va una persona, gano 4.500. Si van 2, gano 9.000 y así. Entonces, para saber cuál sería mi máximo, tendría que calcular el valor máximo de dinero que yo podría ganar. Que en este caso, sería calcularlo para las 150 personas. Entonces, si hacen 4.500 por 150, llegan a este valor. Y ese es mi recorrido. Ese es como el rango de valores que voy a obtener dentro de esta función. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Reclamo? ¿Sugerencia? Si no quieren hablar, también pueden hacer consultas por el chat, no hay ningún problema. Vamos a seguir entonces.
A continuación hay distintas representaciones. Las funciones se pueden representar de distintas formas. Y gracias al trabajo que hicimos el año pasado en segundo con algunos cuando los fui a grabar, cuando trabajamos funciones inversas, en el magíster pude hacer un trabajo y entender que dentro de toda esta representación hay una donde es más fácil transformarse, donde ustedes trabajan mucho mejor y donde entienden mejor la función. Por ejemplo, cuando la representan por tabla, pueden poner X arriba y abajo, o la tabla también la pueden representar hacia abajo, y en ese caso, el X va a la izquierda y el Y va a la derecha. Cuando ustedes hacen las tablas también representan la función, pero de otra forma. Como diagrama, también lo hicimos. Cuando lo toman de un lado y lo relacionan con uno del otro conjunto. Como diagrama también fue fácil para ustedes representarlo, porque de hecho la forma de escribirlo se parece mucho a la tabla. Así que es fácil, si es que ustedes no entienden alguna función, llevarla a estos dos tipos de representaciones, que es donde se ve que se manejan mucho más fácil. En el gráfico también se manejan bien cuando lo pasan, por ejemplo, de una tabla al gráfico. Porque ustedes saben tomar el valor de X e Y y llevarlo a un punto y luego hacer el gráfico. Por eso también se facilita. Se lleva el plano cartesiano, el dominio está en el eje X y el recorrido en el eje Y, ¿ya? Y por último, la expresión algebraica, que corresponde a esta fórmula, que como es un poco más abstracta, es la que suele generar complicación dentro de todas las representaciones que se ven. Pero no es difícil si esa fórmula la llevan a una tabla o un diagrama y luego al gráfico. Es decir, pasan de distintos registros para poder entenderla mejor. Dicen didactas que cuando ustedes son capaces de moverse entre 3 registros aproximadamente o más, para un mismo objeto, es decir, para la función, ustedes son capaces de pasar de distintas representaciones entre él, es porque mejor la comprenden. Entonces sería un buen ejercicio que intentaran pasar de un registro a otro con alguna función. Acá, ¿cómo evaluar una función? Evaluar significa darle un valor y calcularlo. En la PSU, que ustedes no van a tener, ustedes van a tener una PTU, una prueba de transición universitaria, que espero que los ejercicios sean similares, pero hasta segundo medio, lo más probable es que se enfrenten con algún problema donde tengan que evaluar una función. Es decir, se les va a dar una función escrita como la que está aquí, y les van a pedir que calculen, por ejemplo, estos valores, f de 0, f de 1, f de 2. La forma de obtenerlo es reemplazar, nada más. Por ejemplo, tenemos aquí la función. Y ahora vamos a calcular f de 0. F de 0 implicaría que donde esté la x, yo tenga que poner el número 0. Si se dan cuenta, entre esa fórmula en el rectángulo naranjo, y lo que está abajo, es lo mismo, solo que en lugar del x está el 0. Y se resuelve. Sería 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 es menos 1. Entonces, f de 0 vale menos 1. Vamos con el siguiente. F de 1, es decir, donde esté la x, voy a poner el 1. Me quedaría 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado me da 1. Y 1 menos 1 es 0. F de 1 vale 0. Y finalmente, f de 2, es decir, donde esté la x, voy a poner el número 2. Me daría 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4. Y 4 menos 1 es 3. Eso es evaluar una función. Usted toma el valor y lo reemplaza donde esté la x. ¿Ya? Eso suele aparecer en estas pruebas tipo PSU. ¿Consultas
Hasta aquí, esto fue todo el contenido. Esto es lo básico de funciones. Voy a explicar el cómo abordar estos problemas que son los de la guía. Y les voy a contar un poco qué estoy haciendo hoy día, la guía de ustedes para la próxima semana, que va a ser esto que vimos hoy, resolverlo con distintos ejercicios. ¿Ya? Les voy a hacer ejercicios para que identifiquen funciones, ejercicios para que evalúen funciones, ejercicios para que tomen una función y la representen de distintas formas. Porque eso es importante que manejen sobre funciones para ver lo que nos toca en tercero medio sobre ellas, que es la función exponencial y la función logarítmica. Entonces vamos a ver cómo esas se representan, ¿ya? Entonces les voy a explicar cómo abordar estos problemas para que ustedes los puedan trabajar y los puedan enviar. Si la explicación termina antes, corto el video, pero voy a seguir conectado en caso de que ustedes empiecen ahora a resolverlo y sigan teniendo dudas. Vamos entonces con la primera. Explica con tus palabras qué es una función. O sea, para eso lo que yo quiero es que ustedes, si es que no lo entendieron, vuelvan a esta parte de las definiciones, la lean, y sin tanto X e Y, sino que con un lenguaje mucho más cercano a ustedes, lo puedan explicar, lo puedan decir. Yo no lo voy a volver a repetir, pero para que ustedes le den una vuelta en esa parte. En la 2, explique cuál es el dominio de esa función. Aquí cometí un error feo, debería haber puesto esto. Ahí sí. Para saber cuál es el dominio, ustedes tienen que mirar la letra X. Y ahora que conocen la X, deben pensar qué números puedo poner y cuáles no puedo poner. Esta fórmula la puse porque hay casos en que esa fracción no se puede, no existe y no va a existir nunca. Esos son los casos que deben sacar del dominio para que les queden todos los números posibles que sí puede tener el X. Y eso es lo que deben pensar un poquito. En la 3 se la soplé, así que no se la voy a repetir. Describa una estrategia para reconocer una función con su gráfico en el plano cartesiano. Es decir, vamos al plano cartesiano, donde están los dibujos, los gráficos, y mirando el plano cartesiano, usted me debe decir una estrategia para poder identificar cuándo es o no función. Puede haber más de una. Yo nombré una, expliqué otra, ustedes ven con cuál se quedan, con la que les sea más fácil. Siempre aquí la idea es poder dar distintas estrategias. Si es que ustedes también tienen otras estrategias, compártanlas. Y cada uno se va a quedar con la estrategia que les sea más fácil para su propio estilo de aprendizaje. Número 4. Dé el ejemplo de una situación cotidiana que sea una función. No pueden repetir la misma que yo dije, del root o del padre con los hijos, ¿ya? Deben dar una situación cotidiana en que la relación sea una función, es decir, que uno de mi dominio se relacione con solo uno de mi recorrido, y me deben decir por qué es una función. Cuando les pido 3 ejemplos de imagen y preimagen, les voy a hacer un ejemplo con lo del root. Podría yo ser un ejemplo y yo sería la imagen, no, perdón, la preimagen. La imagen sería mi root. Podría tomar quizás a uno de ustedes como otra preimagen y su root como otra imagen. Y así yo completo los 3 ejemplos. Es decir, un elemento y con el que se relacionó. Ahí yo tengo imagen y preimagen. Cuando digo en la número 3 que lo representen como diagrama sagital, recuerden que el diagrama sagital es este, que aparece aquí donde dice diagrama. Cuando lo representábamos, incluso en clases, con 2 circulitos, y cada elemento lo relacionamos con el otro por medio de flechas. Yo creo que se pueden acordar de eso. Y el último problema está la función 3x más 1 y quiero, ni siquiera le estoy pidiendo que lo resuelvan, pero si necesitan resolverla, lo hacen y luego lo describen. Quiero que describan el procedimiento para evaluar esa función. Es decir, lo último que hicimos donde le íbamos dando valores y calculando, quiero que me expliquen el paso a paso en la número 5. Si se dan cuenta, estas 5 preguntas apuntan solo a comprender la guía,
pero para aplicar ese conocimiento o ese nivel de comprensión que tuvieron, viene la guía de esta otra semana, ¿ya? Y con esa guía, luego de esa, va a ir una guía de pauta para que ustedes puedan corregir estas dos guías, más allá de las retroalimentaciones que podamos hacerles por videollamada. ¿Dudas o consultas finales? Ya, la grabación la voy a dejar hasta acá.